Cristo. Me da mucho gusto volver a transmitir y estar saliendo pues por este medio con esta enseñanza. Quiero darle a usted la bienvenida a todos los que se van a estar de alguna manera pues enterando pues de este video. Sean bienvenidos a este estudio, a esta palabra, a esta reflexión, y quiero decirles que voy a basar con la escritura que encontramos en Isaías capítulo 63 en el versículo 16, donde la palabra nos dice lo siguiente. Voy a permitirme leer la escritura en la Reina Valera de el 60. Miren, dice la escritura: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos reconoce, no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Bien, hermanos, pues transmito de la ciudad de Ensenada y me da mucho gusto pues llegar hasta usted, y quiero decirle que voy a presentar este tema que tiene relación con la redención, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos introducimos a este tema, pues encontramos muchas cosas muy importantes y quiero compartir con usted algunas de ellas. Quiero hablar de este tema y considero yo que es un tema que se ha complicado mucho en el medio cristiano por muchos movimientos que no están interpretando correctamente la palabra, por movimientos que se les hace de alguna manera complicado, ¿verdad? el estar tratando este tema, y de igual manera pues tiene confusiones o malas interpretaciones. Entonces yo quisiera que en esta hora pues usted y yo podamos entrar en un amplio criterio y entendimiento de la escritura. Primeramente, la presencia del Espíritu Santo lo va a hacer posible. Quiero entonces introducirme de esta manera y les estoy diciendo que hablar de este tema pues es un poco complicado, pero con la ayuda del Señor y que Él está aquí con nosotros, bueno, pues nos va a dar esta bendición para entender su palabra. Y entonces yo quiero decir, hermanos, amigos, estimado hermano que está aquí presente, y de la misma manera estoy tomando en cuenta los que se van a añadir pues con el curso de los días y van a escuchar esta plática. Quiero decir que lo que yo he encontrado en la experiencia que he podido ver de la complicación de este tema es porque precisamente porque Dios, el Padre, se le llama también hijo, ¿verdad? Se le llama también hijo. Entonces esto es lo que muchos han entendido de otra manera las cosas, y ha resultado pues un conflicto, se ha dado un conflicto aquí. Bien, yo quiero decir que para nosotros, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, dice la escritura ahí, nuestro hermano Pablo dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y uno, ¿verdad? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Note usted que el apóstol Pablo nos está diciendo que solo tenemos un Padre, y este Padre es el verdadero Dios, y también es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es el mismo que solamente se manifestó en carne. Quiero decir, hermanos, amigos, que Jesús, ¿verdad? Jesús como hijo es el varón perfecto. Quisiera que usted entendiera esto. Jesús, o Dios manifestado en hijo, es Jesús, pero este Jesús
como hijo es el varón perfecto. También es nuestro hermano mayor. Dice la Biblia que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 11. De igual manera, pues encontramos que esto ha sucedido porque Él quiso y determinó ser el medio por el cual se diera la redención, por el cual se diera entonces el cambio pues de estado, porque estábamos perdidos, pero estábamos muertos, pero Él vino a cambiar la situación y a darnos la vida en el nombre de Jesucristo. Vea usted cómo son las cosas de diferente. Jesús también como Dios, entonces para nosotros es nuestro Padre, y es lo que acabamos de leer ahorita en la Escritura. Jesucristo es el único Dios verdadero, y bueno, tenemos muchas escrituras que hablan sobre esto, pero vamos a continuar. Dios se ha hecho hombre precisamente porque sólo así podía cumplir con el requisito de la reconciliación, ¿verdad? De redimirnos, ¿verdad? Este es el tema. Yo quiero introducirme aquí en la redención. Entonces, recuerde que el ángel, cuando habló con María, le dijo estas palabras: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, ¿verdad? No es que ya estaba, ¿verdad? Llamado, ya no estaba reconocido con este nombre. Estaba hablando en un futuro, sería llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto queda ampliamente pues entendible porque Él lo ha anunciado con anticipación. Muy bien. Entonces, Dios se hizo hombre porque sólo así, fíjese bien, hermanos, porque sólo así Él podía cumplir con el requisito de la redención. ¿Cuál es este requisito? De liberarnos de la paga del pecado. De liberarnos, hermanos, amigos, de esta paga de pecado, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, Él nos vino a redimir en esta condición. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 6 y en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero no queda así la cosa, porque dice algo más y está muy interesante, y note usted lo que dice el Señor ahí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que es el regalo, que es el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y precisamente esta declaración es porque Él ha sido facultado completamente para traer la redención a todos nosotros. Entonces, número uno, la redención se dio por Jesucristo, y para que esto se pudiera lograr, pues Él tuvo que figurar en la escena como hombre, ¿verdad? Para poder morir. Número dos, también Él vino para que la profecía se cumpliese, para que la palabra, la escritura se cumpliese. Recuerde, vamos a recordar lo que está escrito en Lucas capítulo 24 y en el versículo 44. Dice ahí la palabra: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito por mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si usted ha tenido este privilegio de estudiar la Escritura y ha entrado en el conocimiento, en la lectura, con los discípulos que van camino a Emaús, estas palabras se las dijo el Señor porque se puso a tener un diálogo con ellos, y entonces cuando llegó el momento de que se les abriera el entendimiento, entonces Dios les dice esta declaración, que esto fue de esta manera para que tuviera un cumplimiento
de esta palabra, ¿verdad?, que está escrita en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, hermanos, es muy importante para nosotros que no perdamos de vista esta secuencia. Muy bien, quiero decir algo más. La historia de la humanidad revela que en cada una de las generaciones que han existido, dice la Escritura que tenemos algo en común y es el pecado. Y este pecado hasta el día de hoy se sigue manifestando y sigue teniendo autoridad, poder. Entonces, aquí vamos a encontrar que esto es lo que esclaviza al hombre, el pecado, es lo que lo esclaviza, lo priva de la libertad y lo hace entonces vivir bajo un yugo de esclavitud. Entonces esto trae consigo la muerte. Muy importante para nosotros ver que aparte en la historia de la humanidad siempre se ha buscado un sustituto, siempre ha habido la manera de que se dé un mediador, alguien que funja para liberarnos del pecado, de las consecuencias del pecado. Y entonces aquí hemos notado a través de la Escritura que se dan los rituales por derramamiento de sangre para que se haga el efecto de cubrir, de tapar el pecado. En ocasiones se sacrificaban aves, palominos, las ovejas, los corderos, vacas, etcétera. Aquí estamos notando pues que la sangre, el derramamiento de sangre fungía con algo muy en favor del hombre que cometía su pecado, su falta. Bueno, pero también habla la Biblia que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año para ofrecer un sacrificio. Óigalo bien, hermano. Y bueno, todo esto nos está a nosotros alertando, pues nos está probando, nos lo está aprobando de que siempre se ha buscado un sustituto, una manera de cómo nosotros encontremos en cierta manera un descanso, ¿verdad?, por nuestras culpas y pecados. Ok, mire, dice la Biblia que hablando del derramamiento de sangre, dice la Biblia en primeras de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces nosotros, tenemos comunión unos con otros. Qué importante, fíjese bien, esta escritura que se nos está dando a través de este varón, de este siervo. Mire, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Entonces quiere decir que Él es nuestro Padre, que Dios manifestado en Jesucristo, entonces nos reconoce como hijos porque hemos creído en Él y Él es nuestro Padre para nosotros. Y luego, si participamos entonces de este ejercicio de la fe, vamos a aceptar que Jesús es nuestro Dios verdadero, que Él es el Dios, hermanos, amigos, que está atento para nuestro llamado, para cuando nosotros decidamos rendirnos y buscarle, entonces le vamos a encontrar. Qué importante es para nosotros, entonces, es esto. Bien, dice la Escritura que Él es nuestro Padre y entonces los patriarcas no pudieron hacer nada por este propósito de la redención. Dice el texto que estuvimos leyendo
en el texto base que los patriarcas Abraham, Jacob, tampoco pudieron hacer nada porque no estaban facultados. Ellos también pecaron y fueron pecadores, no eran perfectos. Esto nos habla de su condición de ellos, de su condición natural. Entonces, ellos no, aunque fueron padres, patriarcas de la nación, no pudieron hacer nada por Israel. Pero Israel clamaba a Dios y ellos reconocían que Él era su Padre, que Él era su Redentor y Él era el Dios perpetuo, Redentor perpetuo de ellos, y nunca perdieron la fe. Yo te invito para que también adoptemos este principio y echemos mano de la fe, y nosotros también veamos que es Jesús, que es nuestro Dios y que es nuestro Padre y es nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar y quiero decir lo siguiente. Es muy importante para nosotros ver pues que el pecado está afectando la comunión nuestra con la de Dios. Está entorpeciendo, ¿verdad? Nuestra relación íntima con Dios. Y por eso es que el escritor, nuestro hermano Pablo, a los romanos dice esta siguiente declaración en el capítulo 3 y versículo 12, dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró al mundo, fíjese bien, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el apóstol Juan dice que el mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, amigos, estamos haciendo notar que el pecado afecta la comunión con nuestro Dios, y es necesario que exista la redención, pero no lo puede hacer cualquier hombre. No lo pudo hacer Abraham, no lo pudo hacer Jacob, no lo pudo hacer nadie más, porque son hombres pecadores. Y si acaso alguien pudiera determinarse y decidirse dar la vida por alguien, entonces moriría por alguien, pero moriría en sus pecados. No sería competente, no sería necesario esa muerte para la salvación de nadie, porque no deja de ser un ser también pecador. Así como los sacrificios que había en el Antiguo Testamento no eran suficientes. ¿Por qué? Porque precisamente no eran suficientes, no cubrían todo el requisito, porque los animales son inferiores al hombre. Acuérdese que Dios le dio potestad al hombre para que reinase sobre todo lo que había, y hiciera uso de ellos también para que se alimentaran. Entonces son inferiores, no podían. Precisamente por eso es que el Señor Jesucristo tomó la decisión de venir a fungir como nuestro Redentor, y se presentó a esta escena con este propósito. Muy bien. Quiero decir que el versículo siguiente del capítulo 3 que estamos leyendo es el versículo 13, y dice de esta manera: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Fíjese bien, note bien, con mucho cuidado, con mucha atención. Ponga toda su atención a esta lectura. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Fíjese nomás. Otra vez. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Vea, yo quiero enfatizar aquí, yo quiero mencionar algo muy importante, que es muy, muy básico, muy fundamental. Antes de la ley había pecado en el mundo, y lo que nos está indicando estas palabras, antes de la ley, nos está diciendo que todo el Génesis y parte del Éxodo se reconoce que no había ley. ¿Por qué? Porque la ley se dio cuando
Moisés subió al Sinaí, entonces ahí Dios le dio los mandamientos, ahí Dios le dio la ley, ahí Dios lo hizo portador de la ley para que la trajese al pueblo y la diera a conocer. Pero fue hasta en el capítulo 19 del Éxodo, pero anteriormente no fue así, ¿verdad? Todo el Génesis y la parte del Éxodo hasta el capítulo 19, así se reconoce. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Todo Génesis hasta el Sinaí, repito, hasta ahí, bueno, se reconoce esta lectura y está considerando esto. Acuérdense que la Biblia dice en San Juan capítulo 1 y verso 17, la siguiente escritura dice de esta manera: la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad, dos cosas, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por estas razones, estas generaciones que vinieron sin esta ley, que vivieron estando sin esta ley del Sinaí, todas estas generaciones que vivieron de todo el libro del Génesis hasta el capítulo 19 del Éxodo, todas estas generaciones que no vivieron en este tiempo, pues mire, con esta ley no están excepto de este juicio. Mire, yo les voy a decir algo que dice la Biblia: no quedarán sin juicio todos, así como dice en Hebreos, que viene la muerte en el capítulo 9, versículo 17, dice que está establecido que el hombre muere y va al juicio. Entonces, todas estas generaciones no quedarán sin juicio, no quedarán sin culpa, porque Dios no dará por inocente al culpable. Esa es la razón. Entonces, estamos viendo la necesidad, la prioridad de la redención para nosotros los hombres. Voy a considerar una lectura más que está en Isaías 44 y en el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué importante entonces es esta declaración. Fuera de él no hay otro Dios. Y luego dice en Isaías 43 y versículo 1: no temas porque yo te redimí. Ya está hablando de la redención. No temas porque yo te redimí. Note cómo el Padre le transmite, le da esta confianza a su pueblo, fíjese bien, a sus hijos, a los que son sus hijos, les dice de esta manera: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, porque soy tu Redentor, porque soy tu Padre, porque yo soy tu cobertura y no te voy a dejar en ningún momento. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Libertador es el Dios de Israel, el Dios que se hizo carne, el Dios que se dispuso a nacer de María, de esta mujer. Bendito sea el Señor. Él nos compró a precio de sangre. Él se hizo nuestro hermano mayor. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él se hizo hombre para redimirnos y fue el varón perfecto, el Hijo de Dios. Y cuando Él fue
a las profundidades, al abismo, al infierno. No lo pudo retener precisamente porque se halló que él fue inocente, fue una muerte inocente. Por eso es que él pudo resucitar al tercer día como estaba escrito en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos, hermanos, con este tema, con esta reflexión, les doy gracias a Dios y les doy a ustedes este consejo, ¿verdad? Para que busquemos el perdón de nuestros pecados. Él ha venido a redimirnos. Jesús es nuestro Redentor. Él es el que vino a pagar el precio, el que vino a recuperarnos, el que vino a buscar lo que estaba perdido y lo ha encontrado y ha pagado el precio por él. Estas son las palabras de esta plática. Me da mucho gusto que estén entonces frecuentando, pues, que estén buscando con continuidad cada tema que va saliendo. Yo les invito para que lo escuchen y lo compartan. En el nombre de Jesucristo me despido de este tiempo. Su hermano y amigo también, Sergio Valdés Nieblas, ministro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí en Ensenada, con mi pastor Miguel Ángel Cruz Romero. Dios les bendiga y cualquier comentario lo espero leer y tener contacto con ustedes. Hasta luego, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias.